Cuando se visita la ciudad de Roma, es imposible no maravillarse con sus antiguas estructuras como el Coliseo, el Panteón y el Arco de Constantino. Sin embargo, en su mayoría, lo que se puede ver de la antigua Roma son solo ruinas. Esto se debe a que la ciudad de Roma ha sido habitada de forma continua durante miles de años, soportando guerras, saqueos y reconstrucciones, lo que ha transformado radicalmente la ciudad en lo que vemos hoy en día. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos viajar de regreso al siglo I después de Cristo y experimentar Roma tal como era, con sus antiguas casas, edificios, calles y espacios públicos? Bueno, eso es exactamente lo que podemos hacer en la antigua ciudad romana de Pompeya. Porque después de una fatal erupción volcánica, la ciudad quedó enterrada bajo cenizas durante más de 1500 años. En Pompeya la vida se suspendió abruptamente y el sitio quedó posteriormente desocupado, brindándonos una completa sección transversal de la forma urbana y la vida social de la época. Pompeya está situada al pie del monte Vesubio, un volcán que se eleva sobre la bahía de Nápoles en el sur de Italia. A pesar de la desventaja final de su ubicación, Pompeya estaba bien situada en una zona que era tanto hermosa como fértil, haciéndola un sitio ideal para la agricultura y el comercio. La ciudad fue fundada en el siglo VII a.C. por una antigua tribu itálica conocida como los Oscos. Un siglo después, la ciudad se convirtió en una colonia griega, ya que fue habitada por inmigrantes griegos y finalmente fue conquistada por los romanos en el año 80 a.C. Pompeya floreció bajo el dominio de los romanos y magníficos edificios fueron construidos durante esta época. Yeah, I think that when we look at Pompeii today, it's fascinating because we're looking at a multicultural city. Este es Darius Aria, arqueólogo, historiador y presentador de televisión. Tiene una amplia experiencia en excavaciones de algunos de los sitios más fascinantes de Roma. They've just completed a DNA analysis on a lot of the remains of the Pompeians that have been found in excavations, and they're able to determine then, wow, this is a group of people that originate from all over the Mediterranean. So we want to think about these port cities like Pompeii, like Ostia, and we want to think about them as being multicultural and multi-ethnic. Right. Dentro de la ciudad hay una extensa red de calles empedradas con un ancho promedio de unos 4,5 metros. En Pompeya se puede observar cómo los romanos diseñaban sus calles en una proporción de 1:1, lo que significa que el ancho de la calle es igual a la altura de los edificios. Se instalaron estas piedras de paso en las calles para permitir que los peatones cruzaran las calles sin mojarse los pies, a pesar de las aguas de lluvia, los desechos y los residuos animales que se acumulaban. También en las calles se pueden ver las marcas de ruedas que se formaron por el paso repetido de carruajes por las mismas rutas. En muchas de las calles y casas de Pompeya se pueden ver fuentes como esta. Pompeya era una ciudad activa con un clima mediterráneo cálido, y el acceso a agua limpia era crucial para la salud de sus habitantes. Estas fuentes estaban conectadas a un sofisticado sistema que extraía aguas de fuentes cercanas y la distribuía por toda la ciudad a través de una red de tuberías y acueductos. Pero las fuentes de Pompeya no eran solo estructuras funcionales, también eran obras de arte que añadían belleza y encanto a la ciudad. Muchas de las fuentes estaban diseñadas con esculturas o mosaicos, como este rostro de Mercurio, el dios mensajero. Pompeya tiene una paleta de colores muy particular de rojo y blanco en sus edificios. Utilizaban estos dos colores para pintar las paredes y para pintar estas inscripciones llamadas tituli picti, o títulos pintados, que se usaban comúnmente para promocionar negocios, productos y eventos. Las ciudades romanas normalmente se diseñaban con una traza ortogonal con calles paralelas que se cruzaban en ángulo recto. En las ciudades romanas había dos vías principales, una llamada Cardo, que va de norte a sur, y otra llamada Decumanus, que va de oriente a occidente. Estas calles principales conducían a una puerta de la ciudad y se cruzaban en el foro, la parte más importante de la ciudad. La entrada principal habría sido por aquí a través de un arco triunfal.
Anticipándose en casi 2000 años a la práctica moderna, el Foro de Pompeya constituía una zona peatonal con volardos que impedían el acceso a los vehículos. Estamos aquí en el Foro de Pompeya. Pueden ver que el foro está rodeado de columnas, estaba rodeado de columnas y se abría hacia el cielo. El foro era un amplio espacio rectangular rodeado de edificios públicos. En el espacio del foro se encontraban tiendas y puestos donde la gente vendía diversos productos. Y al entrar al foro, la estructura que domina el espacio es el templo de Júpiter. En la parte de atrás está el templo de Júpiter y hasta el fondo el monte Vesubio, el volcán que destruyó la ciudad. Júpiter era el dios supremo de los romanos. En la ciudad de Roma, en la colina capitolina, también había un templo de Júpiter que dominaba el foro. Y cuando los romanos conquistaron Pompeya alrededor del 80 a.C., convirtieron el templo en un templo de la tríada capitolina, por lo que lo vemos dividido para el culto a Júpiter, Minerva y Juno. Detrás de este se puede ver a lo lejos el monte Vesubio, que era considerado más que nada un lugar de suelo fértil y un lugar para actividades recreativas. Los habitantes de Pompeya ni siquiera sabían que era un volcán hasta que ocurrió la erupción. De hecho, algunas personas incluso construían sus casas en las laderas del monte debido a las hermosas vistas y al suelo fértil. En el lado sur del foro hay 3 edificios cívicos, estructuras administrativas del gobierno. El central es el Tabularium, la oficina de archivos públicos y correo. Junto a estos está el Comitium, donde se celebraban las elecciones públicas. Y frente a él, en el lado opuesto del foro, se encuentra el corazón de la vida comercial de Pompeya, la basílica. Una basílica en la antigua Roma servía como un lugar público de reunión y tribunal de justicia, donde se resolvían asuntos legales y otras tareas administrativas. Esencialmente era un edificio similar a un ayuntamiento. La planta de las basílicas romanas era típicamente rectangular. A veces tenían un extremo redondo llamado ábside y otras veces una estructura con columnas como esta. Esta área se llama tribunal y un juez se sentaba allí para escuchar los casos. Columnas jónicas adosadas a los muros decoran el interior de la basílica a ambos lados. Y para resaltar la importancia del tribunal, a este lo sostenían columnas corintias. Encima de las columnas laterales había un claristorio con ventanas que permitían la entrada de luz natural y así iluminar el interior de la basílica. Aquí se puede ver claramente cómo el diseño de las basílicas romanas influyó en la construcción de iglesias cristianas en siglos posteriores. Y de hecho la forma rectangular de una basílica en realidad imita el diseño de un foro. Ambos presentan un único eje frontal que se extiende de un extremo a otro con un remate visual en el fondo. En el caso del foro, el remate podría ser un gran templo, mientras que en una basílica sería una estatua con el tribunal en la parte trasera. Esta idea de un remate visual es una característica común de la arquitectura romana, y se puede apreciar por toda la ciudad. Hay 2 mercados en el foro, el mercado de frutas y verduras y el mercado de alimentos conocido como Macellum. El Macellum era un gran edificio rectangular con un patio central y tiendas a su alrededor. Tenía un centro circular que los arqueólogos creían inicialmente que era un atolos o un templo redondo. Sin embargo, excavaciones posteriores revelaron una zanja de drenaje llena de evidencia de partes de pescado, lo que indica su uso para limpiar y vender pescado. Dentro del Macellum hay una pintura mural bien conservada con naturaleza muerta y alimentos como pan, lo que refleja el antiguo uso del edificio como mercado. El edificio de Eumaquia, ubicado al lado oriental del foro, era una estructura grande que lleva el nombre de la opulenta sacerdotisa que financió su construcción. Su propósito exacto permanece desconocido, pero probablemente fue el edificio más impresionante del foro, solo superado por la basílica. Además del templo de Júpiter, que era el más importante, había otros 3 templos en el foro. El templo de Apolo, ubicado en un pequeño patio que lo aísla del foro. El templo de Vespasiano, que es el más pequeño y donde solo queda un pequeño altar. Y el templo de los lares públicos, dioses del hogar que se creía que protegían y vigilaban a la familia y al hogar. En la zona sur de la ciudad se encuentran 2 teatros. El primero es el Teatro Grande, que data del siglo II a.C.
Este teatro tenía capacidad para 5.000 espectadores y se utilizaba principalmente para obras de teatro, espectáculos y otras actuaciones similares. El segundo teatro se conoce como el Odeón, que es de menor tamaño y tiene capacidad para 1.500 personas. Es probable que el Odeón tuviera un techo para mejorar la acústica, ya que se utilizaba principalmente para actuaciones musicales, canto y discursos. Al sur del teatro hay un espacio cuadrado rodeado por una columnata. Solía servir como cuartel de gladiadores donde podían entrenar y descansar. Sin embargo, los gladiadores no actuaban aquí, sino que lo hacían en el anfiteatro ubicado en el extremo oriental de la ciudad. Aunque no es tan grande como el Coliseo, este es uno de los anfiteatros mejor conservados de la antigua Roma. Most amazing thing about the amphitheater in Pompeii is it really is the oldest one that we have preserved. We can walk inside the amphitheater and we can see the inscriptions and we can see a lot of the details. But when we look at it, comparing it to the later amphitheaters like the Colosseum, it's much more rudimentary in its conceptualization. I mean, they're digging down. The earliest amphitheater seems to have been dug down into like a pit, so it's not as impressive freestanding as what we get with the later amphitheaters. It's also butting up against the pre-existing wall of Pompeii, so kind of on the fringe of the city, but still within the walls. So it's a very interesting amphitheater to become familiar with because it is so old. And that old, I mean, going back to about 70 BC. But it's accommodating 20,000 people. So, I mean, it's still big. And if you think about the city of Pompeii, nowadays we think of it as a city of about 12,000. It's quite large to accommodate populations from other villages and other towns. Había varias termas públicas en Pompeya, como las termas estavianas o las termas del Foro. La entrada a las termas estavianas desde la calle conduce a un espacio abierto llamado palaestra, que se utilizaba para luchas y para ejercitarse al aire libre. En el lado este de la palaestra se encuentra una piscina llamada natatio. Hay una columnata en la palaestra desde la cual se puede acceder a las termas, que están compuestas por diferentes cuartos. El primero de ellos es el apoditerium, que funcionaba como vestuario y tiene nichos en la pared para colocar pertenencias. A continuación se encuentra el frigidarium, de frigus, que significa frío en latín. Tenía una pequeña piscina y un par de nichos en la pared que contenían estatuas, todo decorado con pinturas. También tenía una cúpula con un óculo que iluminaba el espacio. Think about this like a little pantheon. Después del frigidarium se encuentra el tepidarium, de tepidus, que significa tibio en latín. La bóveda de este espacio está sostenida por estatuas de hombres y en la bóveda hay una abertura para la luz natural. El tepidarium se calentaba con este brasero, y entre cada una de las estatuas hay nichos para colocar aceites y utensilios. Y finalmente llegas al caldarium, de calidus, que significa caliente. Esta sala tiene una bóveda con un pequeño óculo y otras aberturas que crean una atmósfera intensa. El caldarium se calentaba utilizando un sistema debajo del suelo llamado hipocaustum, del griego hipo, debajo, y kaustos, arder. Un horno calentaba el aire y luego lo empujaba hacia una pequeña estructura de ladrillos que se encontraba debajo del suelo de cada habitación y en las paredes, que también tenían una estructura de ladrillos huecos para que el aire caliente pudiera fluir entre ellos. El aspecto más interesante de la arquitectura de estos baños romanos es la experiencia de moverse de un cuarto a otro, creando un paseo arquitectónico que enfatiza el recorrido y la experiencia del usuario. Roman baths are one of those quintessential experiences in Roman life. And it was just a great social experience. Obviously, it was a place to clean up. There's a place to also have, a rub down or to work out. So it's kind of like going to a club. It's just much more than just going to the bath. It's social. It's pleasurable. It's engaging. It's one of the essentials within your daily experience. Por todo Pompeya puedes encontrar estas tiendas llamadas Thermopolia y Tabernae. En la antigua Roma, tanto las Tabernae como los Thermopolia
eran tipos de tiendas que se encontraban comúnmente a lo largo de las calles. Una taberna era una tienda de uso general operada por un único propietario o por un pequeño grupo de personas. Algunas tabernas también tenían viviendas encima o detrás de la tienda. Por otro lado, un thermopolium era una tienda especializada que vendía comida y bebidas calientes. Básicamente eran los restaurantes de comida rápida de la antigua Roma. A diferencia de las tabernae, los thermopolia solían tener un mostrador grande con varias ollas y sartenes para cocinar, y a menudo estaban decorados con frescos o mosaicos de colores brillantes. Estoy aquí en el Cardo Máximo, una de las calles más importantes de la ciudad, que intersecta con el Foro, y en el camino pueden ver cómo está lleno de tabernas, bueno, tabernae se llamaban, restaurantes, tiendas y edificios públicos. Y a lo largo del camino también hay estos arcos en las calles. En latín, la lengua de los romanos, la palabra casa se dice domus, de donde provienen palabras como doméstico o domicilio. Y para referirse a este tipo de casa que estaría en una ciudad, decimos domus romana. La domus romana estaba reservada principalmente para la clase media alta y la clase alta. Las familias más importantes vivían más cerca del foro, por lo que tener una casa como esta era un símbolo de estatus social en la ciudad. La domus romana, como la mayoría de los edificios romanos, está orientada frontalmente, es decir, hacia la calle, y tiene un eje central que atraviesa todo el edificio. Por lo tanto, la entrada casi siempre está ubicada en el centro, flanqueada por dos tiendas, que podrían ser una taberna o un thermopolium. Al entrar por la puerta principal llamada ostium, serías recibido por un ostiarius, el portero, que por lo general era un esclavo, y por un perro guardián. Por eso hay un mosaico en el suelo de entrada de muchas de las casas con la imagen de un perro y la inscripción Cave Canem, cuidado con el perro. Pasarías por un vestíbulo estrecho llamado fauces y luego llegarías al atrium, una sala central donde el pater familias, el dueño de la casa, recibiría gente, ya que era importante en la sociedad como el hombre de una familia de clase alta. El atrium actuaba como un centro de circulación que está conectado con el resto de los espacios de la casa. Justo en el centro, el atrium típicamente tendría un impluvium, que es una piscina diseñada para recolectar el agua de la lluvia. Como puedes ver, hay una abertura en el techo en el centro del atrium para que entre la luz y para que el agua pueda caer en el impluvium. Y este no era solo funcional, sino también estético, como un espejo de agua que amplía el espacio visualmente. El atrium es la parte más pública de la casa, y por lo tanto es la habitación para impresionar a tus invitados. En el atrium había un pequeño santuario llamado lararium, dedicado a los lares, los dioses del hogar. You have a domestic shrine in your home. And in that shrine, then you'll have figurines, you'll have idols, you'll have representations of your domestic gods. The gods that have looked over your family for generations, but also remembering the spirits of your deceased ancestors. Puedes notar que hay muchas habitaciones pequeñas rodeando el atrium. Estas se llaman cubícula, derivado del verbo latino cubare, que significa acostarse. Los cubícula eran pequeñas habitaciones destinadas solo para dormir, y había muchas de ellas en la casa porque la mayoría estaban designadas para los esclavos, aunque cada miembro de la familia tenía su propio cubículum. Pasando el atrium y continuando en el eje de la casa está este espacio llamado tablinum, que era esencialmente la oficina de la casa, donde el dueño podía trabajar y llevar a cabo sus negocios. El tablinum está justo en el centro de la casa, entre el área pública y el área privada. El eje de la casa se mueve desde los espacios públicos hacia los espacios privados, así que después del tablinum encuentras el peristilum. En griego, peri significa alrededor y stylos significa columna, por lo que peristilum es un patio rodeado de columnas. Este patio es típicamente abierto y tenía un hortus o huerto en el centro, y tenía el resto de los espacios privados de la casa a su alrededor. Habría más cubículos en los costados y en las esquinas traseras de la casa, la culina o cocina y el triclinium. El triclinium era el comedor. Los antiguos romanos solían comer no sentados en una mesa con sillas como lo hacemos hoy en día, sino reclinados en estos tres lechos, y de ahí el nombre de triclinium. Los tres lechos estaban acomodados en forma de U con una mesa en el centro para servir la comida. La habitación estaba normalmente adornada con murales con temas relacionados con la comida. Las casas pompeyanas son en su mayoría de una sola planta, pero en algunas existen rastros de escaleras y de niveles superiores. Este diagrama de la casa romana está bastante idealizado. Como puedes ver, el perímetro está casi tan idealizado como el centro.
Pero no siempre es así. Aquí hay otro ejemplo en el que el atrio y el peristilo tienen una forma geométrica clara, pero el perímetro se vuelve desordenado porque estas son construcciones urbanas. Están adosadas a otros edificios con un perímetro irregular, y nunca se experimenta realmente el perímetro porque está pegado a otro edificio con un perímetro desordenado. El peristilo y el atrio se convierten en una forma fuerte de mantener unidas las irregularidades en el perímetro. El centro es tan claro y reconocible que cualquier adición en el perímetro se agrupa alrededor del centro y se vuelve comprensible. Por lo tanto, si observamos varias de estas casas con atrio en Pompeya, podemos observar cómo un patio es un fuerte elemento sistemático que no solo establece relaciones formales, sino también sociales y funcionales a través del espacio. Así que puede haber muchas variaciones en la distribución de los espacios de la Domus Romana. Por ejemplo, hay casas que tienen 2 peristilos. Hay casas que son mucho más grandes y con muchas más habitaciones, pero todas se organizan alrededor del peristilum y todas tienen el eje recto que va desde la calle hasta el peristilum. Esta casa en Pompeya se considera una de las casas más grandes e impresionantes de la ciudad, que abarca un área de más de 3.000 metros cuadrados. Se llama la Casa del Fauno en honor a la pequeña estatua de bronce de un fauno bailando en el impluvium. Esta casa tiene 2 peristilos, convirtiéndola en una residencia muy lujosa. Además cuenta con un atrio principal y un atrio para invitados, lo que indica que la familia que vivió aquí tenía un alto estatus social. Pero incluso aquí se pueden distinguir claramente los ejes principales, y en el caso de la Casa del Fauno hay en realidad 2 ejes que se pueden distinguir claramente. Una de las características más destacadas de la Casa del Fauno es un enorme mosaico que representa a Alejandro Magno en batalla, que ocupa todo el suelo del tablinum. Este mosaico es una copia romana de una pintura griega que se ha perdido. La figura a caballo es el mismísimo Alejandro Magno. Pompeya era una ciudad próspera, por lo que la mayoría de las edificaciones domésticas eran domus como estas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de la antigua Roma residían en departamentos, que típicamente se agrupaban en edificios conocidos como insulae, que significa islas, debido a que frecuentemente ocupaban una manzana entera de la ciudad. Estaban construidas de concreto revestido con ladrillos y no vemos ninguna decoración en estos edificios, ya que eran puramente funcionales sin ningún lujo. Las insulae podían tener hasta 5 niveles y a menudo tenían tiendas en la planta baja, similar a los edificios de departamentos que construimos hoy. Casi todos los edificios en Pompeya tienen pinturas murales en su interior, desde las residencias privadas hasta espacios públicos como termas y mercados. Además, los murales de Pompeya ofrecen valiosas representaciones sobre la vida cotidiana y los valores culturales de la antigua sociedad romana. All kinds of things are depicted in wall paintings. Available to you, still lifes and animals, bucolic scenes, landscapes. Then ultimately, the higher value spaces will be painted by a painter who's an expert on framing scenes of mythology, religious scenes. And there's so many minute details that are always surprising you. And that's also part of the expertise of the artisans. They have a lot of opportunity to be creative and to diversify what is otherwise something pretty standard, such as the colonnades and the garlands that are framing the entire scene. En Pompeya vemos un desarrollo en la pintura que refleja la evolución de los gustos artísticos y las técnicas de los antiguos romanos. Hay 4 estilos que se desarrollaron a través de los siglos. El primer estilo de pintura, popular en el siglo II a.C., es el más sencillo. Se caracteriza por pintar sillares de mármol en las paredes, creando la ilusión de un material más caro y lujoso. El objetivo de este estilo era dar la impresión de que las paredes estaban construidas con bloques sólidos de piedra de colores, utilizando rojos y negros, imitando materiales que se hubieran traído de Grecia. El segundo estilo surgió en el primer siglo a.C., y se caracteriza por el uso de la perspectiva para crear la impresión de un espacio tridimensional en la superficie plana de la pared. A menudo presenta amplias vistas panorámicas de paisajes o ciudades, con elementos arquitectónicos como columnas y cornisas que parecen alejarse en la distancia. Filippo Brunelleschi, el arquitecto renacentista, es considerado descubridor de la perspectiva lineal,
Pero como puedes ver en estos frescos y también en los escritos de Vitruvio, los antiguos romanos ya estaban familiarizados con esta técnica. También es común en el segundo estilo tener paisajes naturales en lugar de elementos arquitectónicos, con el propósito de hacerte sentir como si estuvieras afuera. La paleta de colores del segundo estilo es más variada que la del primero. Con frecuencia presenta azules, verdes y amarillos. El tercer estilo, que surgió en el siglo I a.C., es muy diferente. Se caracteriza por un enfoque más refinado y delicado en la decoración. Aquí también vemos elementos arquitectónicos, pero a menudo presentan diseños complejos y delicados, como arabescos, follaje y pequeñas figuras monocromáticas sobre un fondo sólido. A diferencia del segundo estilo, la paleta de colores del tercer estilo tiende a ser más tenue, con tonos grises. En cierto modo hay una especie de minimalismo, pues no intenta ocultar la pared, sino realzar su apariencia. Y el cuarto estilo también surgió en el siglo I después de Cristo, apenas unas décadas antes de la erupción, y se caracteriza por un enfoque complejo y ecléctico en la decoración, a menudo combinando elementos de los tres estilos anteriores en la misma pintura. Por lo general presenta una mezcla de elementos arquitectónicos en una perspectiva tridimensional, escenas mitológicas y patrones abstractos dispuestos de manera aleatoria. La paleta de colores del cuarto estilo suele ser bastante brillante y variada, con una gama de colores que va desde tonos apagados hasta rojos, verdes y azules intensos. Este hombre, llamado Plinio el Joven, sobrino del famoso escritor romano Plinio el Viejo, estuvo presente cerca de Pompeya cuando el monte Vesubio hizo erupción. Y gracias a él tenemos un relato de primera mano de lo que sucedió aquel día. Era 24 de agosto del año 79, y alrededor de la 1 de la tarde, en latín hora séptima, el monte Vesubio hizo erupción violentamente. Él escribe en sus cartas que una nube de tamaño y forma inusual apareció en el cielo. Su forma se asemejaba a un pino cuyo tronco se difundía en varias ramas. Por instantes se veía blanca, pero también sucia y manchada. Comenzaron a caer cenizas y cuanto más se acercaban, más calientes y densas se volvían. Piedras pómez, ennegrecidas y quemadas por el fuego, caían. Grandes llamas iluminaban muchas partes del Vesubio. Temblores frecuentes y extensos sacudían los edificios, que parecían moverse de un lado a otro, como si fueran empujados o jalados. Los geólogos se refieren al tipo de erupción que Plinio describió como pliniana. A diferencia de los volcanes en escudo, como los que se encuentran en Hawái, que producen flujos de lava y crean nueva roca, el Vesubio hace erupción de ceniza, gas y rocas en lugar de lava. Este tipo de erupción es la razón por la cual Pompeya se conservó. Si el Vesubio hubiera sido un volcán como los de Hawái, la ciudad se habría incinerado. Sin embargo, por la erupción rocosa y gaseosa, la ciudad quedó cubierta y sofocada por cenizas. La erupción duró 2 días, y al final del segundo día el paisaje en Pompeya había cambiado para siempre. El río y el puerto que estaban frente a las murallas de la ciudad habían desaparecido. Ahora Pompeya está a kilómetros del mar. El monte Vesubio, antes visto por los pompeyanos simplemente como una montaña, ahora era un cráter, y Pompeya había sido completamente sepultada. Pocos años más tarde nadie era capaz de recordar dónde se situaba la ciudad. Fue solo hasta el siglo XVIII que Pompeya fue redescubierta. Cuando la ciudad fue sepultada, muchos de sus habitantes quedaron atrapados en la ceniza que caía del cielo y murieron asfixiados. Con el tiempo sus cuerpos se descompusieron, dejando huecos en las capas de ceniza y escombros. Durante la excavación de Pompeya, los arqueólogos descubrieron estos huecos y cuidadosamente vertieron yeso en los vacíos dejados por los cuerpos descompuestos. Por lo tanto, los cuerpos que ves cuando visitas Pompeya no son cuerpos reales, son réplicas de yeso de las personas que murieron en la erupción. El resultado son una serie de estatuas sorprendentemente realistas que capturan los últimos momentos de la vida de los habitantes de Pompeya. I mean, this was a huge economic disaster. So you have loss of life, you have loss of property, you have loss of livelihood, and that was a big factor that was remarked upon. So it was a disaster, but I mean, because also it wasn't just the eruption. What came with the eruption? A tsunami happened. It was documented. So it's just unbelievable catastrophe that we know about. A través de sus calles, edificios y espacios públicos, todavía podemos percibir la viva comunidad que alguna vez prosperó dentro de sus muros. If you want to understand ancient Rome, its architecture, its history, the sprawl of the Roman Empire, you've got to go to Rome.
But you also have to go to the Vesuvian cities. You have to go to Herculaneum. You must go to Pompeii. Not just because they're famous, but because of the level of preservation. You can get immersed in the world of the Romans, but also you have an opportunity to explore a multicultural city. Such was the case in many cities throughout the Mediterranean, and Pompeii is no exception. So you're not just getting an example of a Roman city, you're getting an example of a city that was multicultural, going back to its beginnings as an Oscan city, as a Samnite city, as a Roman colony, and then the city of the Roman Empire. La antigua Roma ha desaparecido, pero sus lecciones e inspiración perduran. Depende de nosotros mantener vivo su legado y crear ciudades y espacios que expresen la mejor parte de lo que la humanidad puede lograr. Llevo ya varios meses trabajando en varios proyectos que vienen muy pronto al canal, así que suscríbete si no lo has hecho y si te gustó este video dale like para apoyarme. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos muy pronto. Adiós.